Estamos terminando esta maravillosa serie de Semana Santa y hemos querido concluir hablando un poco de los sueños de Dios, porque es algo que quizás no nos ponemos a pensar, nos ponemos a pensar en nuestros sueños, pero queremos hablar un poco de los sueños de Dios. De manera de ilustración, el 23 de octubre de 1960 nació un personaje llamado Randolph Bush. Más conocido, le decían cariñosamente Randy. Randy era un profesor, un maestro universitario. Él enseñaba ciencias de la computación y otras materias afines. Y Randy se hizo muy famoso por su último trabajo, por lo último que hizo en su vida. Y fue un discurso. Se conocía como The Last Lecture en inglés, o la última conferencia. Una conferencia que hablaba básicamente de cómo poder realmente alcanzar nuestros sueños de niños, cómo él iba a poder alcanzar y cómo nosotros podíamos alcanzar nuestros sueños de niños. En esas conferencias que llamaban The Last Lectures, lo que hacían era que invitaban a varios profesores universitarios, personas, maestros académicos que se especializaban en ciertas áreas, y les decían que pensaran en aquello que era lo más importante para ellos. Después de que pensaran en qué era lo más importante para ellos, ellos tenían que básicamente dar una última charla en referencia a ese tema. Una última charla como si fuese la última charla que iban a dar en este mundo, como si se fueran a morir al día siguiente, daban una última charla. De manera increíble, un año después de que Randy dio esta charla titulada La Última Charla, Randy a los 47 años de vida murió de cáncer. Y él dejó ese legado, él dijo que su última charla, él quería hablar de tres cosas. Él quería hablar de sus sueños como niño, él quería hablar de cómo habilitar los sueños de otros y él quería hablar de las lecciones que había aprendido. Me pareció interesante lo que Randy escribió y lo que él menciona, porque algo muy similar pasó hace unos 2000 años atrás, cuando el maestro de maestros, con el maestro Jesús, hizo su última charla, hizo su última conferencia, dejó sus últimas palabras, realmente dejó sus últimas frases. El domingo pasado comenzamos a hablar un poco de esas 7 frases que Jesús dejó. Vimos las 3 primeras y esas 3 primeras se enfocaban Jesús en resaltar la actitud que él tenía hacia 3 tipos diferentes de personas, que esos 3 tipos diferentes de personas pueden estar aquí en esa mañana. Y la primera frase, la frase que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era una actitud de misericordia hacia aquellos que rechazan a Jesús. Y estando allí en la cruz, le dice a uno de los criminales que estaba crucificado junto con él, a la segunda frase, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de los cielos. Una actitud de comunión con aquellas personas que se identifican con Jesús, que reconocen a Jesús. Y había otra frase que él le dijo allá, estando allí en la presencia de María, le dice a María, madre o mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, identificándose con una actitud de cuidado y de protección con aquellas personas que lo han servido durante mucho tiempo. Fueron las primeras 3 frases que vimos la semana pasada. Hoy vamos a mencionar las 4 últimas y nos vamos a enfocar en una de ellas muy importantes. Y en esas últimas 4 frases, Jesús no está hablando de una actitud hacia cierto tipo de persona, está realmente resaltando la persona de Jesús, está resaltando precisamente el ministerio de Jesús. Y en esa 4ª frase, él dice, que ya la vimos también, un hermano aquí habló de ella, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí a Jesús resaltado como el verdadero Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y después cuando él dice, tengo sed, la 5ª frase resalta la humanidad de Jesús como el hombre, Jesús hecho hombre, Dios hecho carne, que era 100% Dios humanado.
Después dice la frase número 6, donde dice, todo está cumplido. Y esa va a ser la que nos vamos a enfocar en esa mañana. Pero resalta básicamente a Jesús como el único y suficiente Salvador de la humanidad. Y finalmente la frase número 7, que es, Dios mío, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, donde Jesús básicamente está resaltando que Él era realmente el Hijo de Dios. 7 frases, 7 últimas palabras que ustedes, si ustedes se ponen a pensar, comienzan con la palabra Padre y terminan con la palabra Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y al final dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús siempre recordándonos que Él había venido por voluntad del Padre, en obediencia al Padre, a cumplir la misión del Padre. Y lo que vamos a hablar hoy venía a cumplir los sueños de Papá Dios. Y eso vamos a ver hoy, los sueños de Papá Dios. Y así como Randy había escogido el contenido de su última charla, de forma similar Jesús había escogido desde la eternidad el contenido de sus últimas palabras, de sus últimas frases, como lo acabamos de ver. Y así como en su última charla, Randy dijo, yo vengo a hablarle de 3 cosas. Vengo a hablarle de mis sueños como niño, vengo a hablarle de cómo habilitar los sueños de otros y vengo a hablar de las cosas que aprendí. He tomado ese mismo esquema, he tomado ese mismo bosquejo que usó Randy en su última charla para resaltar 3 legados que nuestro Padre Celestial nos deja a través de Jesús, a través de una de sus últimas frases, la frase número 6 que vamos a ver hoy. Así con eso en mente vamos a comenzar, vamos a ver los 3 legados. El primero aparece en la pantalla. Jesús cumplió los sueños de Dios. Diga conmigo, Jesús cumplió los sueños de Dios. Vamos a nuestro texto guía que va a ser hoy precisamente la frase número 6 que Jesús dijo, que está en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice así, está allí en la pantalla también. Después de probar el vino, y no era un vino delicioso como tú y yo de pronto pueden llegar a tomar, sino era un vino amargo, un vino agrio, era vinagre. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está ¿qué? Todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó, escuchen bien, entregó su espíritu. Estas palabras que Jesús está diciendo cuando Él dice lo que Él está diciendo, no son palabras de una persona que se equivocó. No son las palabras finales de alguien que cometió un error y que no sabe por qué terminó en la cruz. No son las palabras de un hombre que está allí pensando en qué momento metí la pata, qué fue lo que dije mal, qué fue lo que me llevó aquí, qué fue lo que le dije a los judíos, qué fue lo que le dije a los romanos. Simplemente son las palabras de Jesús en sus últimos momentos. No son las palabras de un hombre que está desesperadamente agonizando sin poder hacer algo al respecto, sin poder cambiar la situación. Es un hombre que sabe lo que está haciendo, es un hombre que estuvo en control de todo hasta el último momento. Pero sí es la voz de Jesús voluntariamente entregando su vida para salvar a la humanidad. Es la voz de Jesús anunciando que la misión que el Padre le había encargado se estaba cumpliendo. Es la voz de Jesús anunciando que los sueños que Papá Dios de salvar al mundo que le habían encargado a Jesús se están cumpliendo. Y por eso les puedo decir, todo está cumplido. Lo interesante es que esta frase que dice todo está cumplido es una frase en el español, dice todo está cumplido, pero en el lenguaje original, en el griego del Nuevo Testamento, es realmente una sola palabra. Es la palabra tetelestai. Dígala conmigo, tetelestai. Tetelestai, como si fuera a decir tetero, pero es tetelestai. Y es bien importante porque la vamos a repetir muchas veces y es una palabra que ustedes van a aprender hoy, se van a llevar y les va a llamar mucho la atención. O sea, la frase todo está cumplido se reemplaza con una sola palabra que significa tetelestai. Y tetelestai significa consumir, que está consumado, que está cumplido, que está acabado,
que está satisfecho. Y la que más me gusta a mí, que es la que yo voy a utilizar para hoy, es que está terminado. Así que tetelestai, que comienza con T, usted simplemente puede acordarse de que está terminado. Tetelestai, todo está terminado. Y es una palabra que no solamente implica que todo está terminado, y no es estar terminado de mala gana, es estar terminado con gozo, que todo está terminado con alegría, que todo está terminado con la victoria de lo que se está haciendo. Jesús no está diciendo, yo estoy terminado, yo estoy aquí acabado. Está diciendo, todo está terminado. La pregunta sería, ¿qué es lo que estaba Jesús terminando? Hay muchísimas cosas que podemos compartir de lo que Jesús había terminado, pero voy a mencionar tres, porque son las tres que tienen que ver con los sueños de Dios. Lo primero que Jesús había terminado era que estaba terminando con su sufrimiento y con su sacrificio. Jesús en ese día, en ese Viernes Santo, cuando está diciendo estas palabras, está terminando con su sufrimiento y con su sacrificio. Precisamente le acaban de dar a él una esponja con vino agrio, con vinagre. Eso básicamente le estaba anunciando a Jesús que el siguiente paso que seguía después de ese vinagre era entregar su vida. Durante su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías bíblicas escritas sobre él. Cumplió muchas de esas profecías estando allí en la cruz clavado, y aún estando muerto después se van a cumplir otras profecías. Y aquí precisamente al darle este vino agrio, Jesús sabía que el siguiente paso, the next step, era que él iba a entregar su espíritu. Tenés así que es cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fíjense que Jesús lo que está haciendo básicamente en esa expresión es que Él está allí en la cruz, Él está acomodando la cabeza como cuando tú y yo nos vamos a ir a dormir, que acomodamos la cabeza sobre la almohada, la acomodamos y quedamos dormidos. Él estaba acomodando la cabeza y Él exhala el Espíritu, Él entrega el Espíritu. No fue que Jesús murió porque la muerte se apoderó de él, porque la muerte tuvo control sobre él. Él entregó su vida porque Jesús tenía control de tomar su vida y de dejar su vida. Así que en ese momento él entrega en el tiempo determinado, según los sueños de Dios, él decide entregar su vida. Él entrega. Increíble que ese día, al entregar su vida, está terminando todo su sufrimiento y toda su agonía. En un mundo que continuamente sufre, qué bueno es tener un Dios que conoce lo que es el sufrimiento. Jesús es el Dios, Jesús es el Salvador que conoce lo que es el sufrimiento. ¿Has estado sufriendo por tu matrimonio? ¿Has estado sufriendo por tus hijos? Porque tus hijos están por todas partes. ¿Estás sufriendo por una relación financiera? ¿Estás sufriendo por alguna aflicción de salud? Déjame decirte una cosa, que Jesús entiende tu sufrimiento, porque los padeció todos en la cruz. Así que Jesús terminó con el sufrimiento, pero hay una segunda cosa, un segundo aspecto que Jesús terminó. Él terminó con el camino de obediencia y sumisión al Padre. Ese día estaba terminando el camino de obediencia y su sumisión directa a Papá Dios para cumplir el sueño de Dios. Un camino que comenzó en esa cuna, allá en ese pesebre, y terminó pagando una condena en la cruz. Comenzó en una cuna y terminó pagando una condena en una cruz. Pero ese día, ese Viernes Santo, Jesús estaba diciendo, todo está terminado. Jesús estaba diciendo, tetelestai. ¿Por qué él decía que todo estaba terminado? ¿Por qué él podía decir? Porque la palabra tetelestai también es un término financiero que significa todo está pagado, todo está totalmente cubierto y pagado. Fíjese esa ilustración. Cuando un ciudadano romano cometía delitos y lo metían en la cárcel, por lo general cogían un pergamino, un papel y escribían todos los delitos que esa persona hacía y lo escribía sobre ese pergamino. Y ese pergamino lo clavaban afuera o por fuera de la celda donde esa persona estaba pagando su condena y lo ponían allí. Con el pasar del tiempo y al terminar la justa condena, venía un juez y tomaba ese pergamino que estaba allí, lo miraba
y aseguraba que él había pagado y cumplido su condena por los crímenes, y sellaba eso con su firma y con la palabra tetelestai, que quería decir pagado en su totalidad. Es decir, con esto se sabía que ese criminal jamás, nunca, jamás podía volver a ser acusado por esos mismos crímenes. Jamás podía volver a ser condenado por esos mismos crímenes, porque el juez había dictado que era tetelestai, que había sido pagado en su totalidad. Y precisamente Jesús ese día terminó con el sufrimiento y terminó con el pago de nuestros pecados. Amén. Pero hay una última cosa que terminó ese día, que terminó el poder sobre el pecado. A pesar de que aún estamos en la presencia del pecado y vamos a experimentar pecado, el pecado no tiene más poder sobre nosotros que el que nosotros le demos al pecado de tener sobre nosotros. Así que Jesús terminó eso. Nosotros podemos resumir ese primer legado de que Jesús vino a cumplir los sueños de Dios en un versículo, en un pasaje bíblico, para que se lleven una escritura. En Efesios 1, del 5 al 7, dice lo siguiente y aparece en la pantalla. Esto resume el primer punto. Dios decidió de antemano, es decir, Dios soñó. ¿Qué soñó? Soñó adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer. Ese era el sueño de Dios. Y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad, pagó por nuestra libertad. ¿Cómo? Con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y fue cuando Jesús dijo este viernes, todo está terminado. Fue cuando Jesús dijo en esa cruz, tetelestai. Y en ese momento Jesús estaba cumpliendo todos los sueños de Dios. Eso nos lleva al segundo legado. Al primer legado, Jesús vino a cumplir los sueños de Dios. El segundo legado, que está ahí en la pantalla, Dios habilitó los sueños de otros. Habilitó los sueños de poder ser perdonados. Habilitó los sueños de poder estar en la presencia de Dios. Habilitó los sueños de que tú y yo podamos el día de mañana gozar del reino de los cielos. Habilitó la capacidad de disfrutar y vivir bajo el poder de resurrección de Jesús. Pero en pocas palabras, Dios habilitó los sueños de muchos otros. Fíjense bien eso. Cuando usted paga algo a alguien, usted generalmente pide un recibo. Me da un recibo, por favor. Me da un recibo. Compra una cosa y usted pide, me da un recibo. El recibo básicamente es un comprobante de pago que prueba de que usted le entregó el dinero, hizo el pago en la totalidad y que alguien recibió y aceptó el pago. Porque puede ser que usted diga, yo le pagué a alguien y alguien le diga, pero yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. O venga, usted pague el monto y alguien le diga, sí, pero le falta. Eso fue solamente un abono. Entonces, cuando usted le dan un recibo de pago total, es un comprobante que prueba de que usted pagó, de que recibieron, no solamente lo recibieron, sino que fue aceptado, ¿verdad? Ahora quiero que consideren lo siguiente, quiero que piensen en lo siguiente. Si usted le dé plata al banco, es el banco, cuando usted paga en la totalidad, el que le emite o da el recibo de pago total. El comprobante de pago total lo da el banco cuando usted paga al banco. Si usted le debe plata al IRS y usted le paga en totalidad la multa o lo que usted le deba al IRS, es el IRS que emite el comprobante de pago total. Si usted le debe a la tarjeta de crédito y usted le paga toda la tarjeta de crédito, pues es la tarjeta de crédito que emite el recibo, el comprobante de pago. ¿Estamos claros? Con eso en mente, quiero que miren a lo que está ahí en la pantalla. Si algo se le debe a Dios, el comprobante de pago total debe venir. No es el banco, no es el IRS,
no es la tarjeta de crédito. Si yo le debo, si se le debe algo a Dios, debe venir el comprobante de pago de parte de Dios. Con eso en mente, ahora quiero traerlos a esta lectura que está allí en Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24, y también voy a leerles el versículo 32 que dice así. Y ese es el primer mensaje de Pedro al pueblo de Israel. Entonces les dice: pueblo de Israel, escucha, Dios, no el banco, no el IRS, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado, es decir, el sueño predeterminado de Dios se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, es decir, con los romanos, ustedes, los judíos, lo clavaron en la cruz y ¿lo qué? ¿Lo qué? Lo mataron. Vamos a pausar un segundo antes de continuar leyendo. Lo mataron, es decir, en un momento dado llegó todo el proceso, el sueño de Dios. El sueño de Dios involucraba crucificar a Jesús. Llegó un momento donde lo mataron. En ese momento que lo matan, Jesús está produciendo la moneda necesaria con que se le puede pagar una deuda a Dios. ¿Estamos claros? En el momento que matan a Jesús, están produciendo la moneda que Dios acepta para el pago de pecados, que es la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. En ese momento que lo matan, Jesús está produciendo el tipo de moneda, el tipo de transacción que solamente Dios acepta para el pago de los pecados. Y fue entonces cuando Jesús dijo: todo está terminado, todo está tetelestai. Y entonces Jesús eleva ese pago, le presenta el pago no al banco, no al IRS, sino le presenta el pago de los pecados del mundo a Dios. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice Dios a continuación y continuemos leyendo el versículo que estaba en pantalla. Y dice: pero Dios, no el banco, no el IRS, sino pero Dios lo libró o liberó de los terrores de la muerte y ¿lo qué? Lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y en el versículo 32 dice: Dios, no el banco, no el IRS, levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos ¿qué? Testigos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Les voy a dejar en unos segundos en la pantalla una declaración que les ayuda a entender qué fue lo que sucedió después de que Jesús presentó el pago de los pecados, no al banco, no al IRS, sino a Dios, porque era a Dios. Entonces, si es Dios a quien se le debe, Dios debe emitir un recibo. Miren la pantalla ahora lo que dice: Dios mismo presentó el comprobante de pago que se llama resurrección, confirmando que el pago que hizo Jesús por nuestros pecados fue recibido por Dios y aceptado por Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Si se le debe al banco, se le presenta al banco lo que se le paga o se le debe y el banco emite el recibo. Si es el IRS tiene que dar el recibo de pago. Dios mismo, no fue Jesús. Dios presenta la ofrenda, presenta el pago y es Dios quien emite el comprobante de pago que se llama resurrección, declarando que Jesús había pagado por los pecados del mundo y que él había recibido el pago y había sido aceptado, porque Dios pudo haber dicho: no, no es suficiente, te falta, esta es la cuota inicial, pero él lo recibió pago por completo. Entonces Jesús, como ya no tenía, él no tenía pecado y el único pecado que él tenía era el pecado del mundo, una vez que Papá Dios perdona todo ese pecado, Jesús tiene que ¿qué? Resucitar. Y eso da un comprobante de pago de que tu pecado y mi pecado pueden ser perdonados. Pero además de eso dice: y todos o muchos de nosotros lo vimos. Es decir, Pedro y los 120 que estaban en aquel aposento alto dan testimonio de que vieron el recibo. De que ellos vieron el recibo, vieron a Cristo resucitado. Así que Dios soñó salvar al mundo y Jesús cumplió los sueños de Papá Dios y después Dios viene y habilita ese sacrificio, habilita el sacrificio de Jesús al comprobar de que Él recibió el pago, y la resurrección, ese comprobante de pago sin los cuales no se pueden tener los sueños de Dios,
ni Dios pudo haber habilitado los sueños de nosotros a menos que la resurrección sea verdadera. Y lo es, y por eso la estamos celebrando hoy. Amén. Amén. Eso nos lleva al tercer legado. Y el tercer legado tiene que ver mucho con ya nosotros los cristianos, los creyentes. Se puede aplicar en forma general, pero quiero aplicar un poco a ustedes, mis hermanos, a quienes son seguidores de Cristo, a quienes han declarado que Jesús es su Señor y su Salvador. Así que después de que Jesús cumplió los sueños del Padre, después de que Dios habilitó los sueños de otros, ¿qué aprendemos de todo eso? Bueno, el tercer legado está allí, lo que aprendemos de los sueños de Dios. ¿Saben qué podemos aprender para comenzar? Que lo que Dios sueña se cumple. Lo que Dios sueña se cumple. Dios soñó crear un universo, crear un mundo, crearlo usted. Lo soñó y lo terminó al sexto día. Dios soñó de que Abraham sería el padre de una multitud de generaciones. Lo soñó y hasta el día de hoy estamos viviendo ese sueño. Dios soñó de que Moisés iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo hizo. Así lo es, cumplió su sueño. Dios soñó de que Simeón no iba a morir hasta ver al Mesías. Y precisamente en un día en donde María y José llevaron a Jesús para hacer los diferentes tributos que hacían de acuerdo a según la ley, pues allí Simeón se levanta y ahora puedo morir tranquilo porque he visto al Salvador del pueblo de Israel. Porque lo que Dios sueña siempre, siempre se cumple. Y Dios soñó de que Jesús tenía que morir en la cruz. Y soñó que Él iba a pagar por nuestros pecados. Y soñó que iba a resucitar. Y los sueños de Dios se cumplieron. Y en forma general nosotros podemos ver el principio en Filipenses 1:6, que dice así. Y estoy seguro, dice Pablo, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente ¿qué? Terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Porque el principio es que todo lo que Dios comienza, Él lo va a terminar. Él comenzó y terminó con la muerte y con el pecado. Terminó con el dominio de Satanás sobre nosotros y terminó ese día con la culpabilidad y la condena. Y eso es importante, que ese último punto, porque muchas veces vemos, sí, yo entiendo que terminó con el pecado, sí, entiendo que terminó con la muerte, pero muchas veces como cristianos no sentimos, porque lo usamos emocionalmente, que Él ya terminó con la culpabilidad y con la condena. Y quiero que piensen en lo siguiente. ¿Cuál es el mejor elemento que podemos llevar de aprendizaje como hermanos, como hijos de Dios? Y es lo siguiente, que Jesús no dijo, todo está terminado. Él no dijo, todo está terminado para que tú y yo viviéramos una vida dominada por el pasado, por las adicciones, por las quejas, por las depresiones, por las ansiedades, por la negatividad, por la baja autoestima, por el desánimo, por las desventajas, por las circunstancias, por las decepciones, por las excusas, por las amarguras, por los problemas, por el mal genio, por el maltrato, por las groserías. Él no pudo haber muerto a la cruz y decir, todo está terminado para que vivamos dominados por todas estas condiciones en el día a día. En otras palabras, Jesús no dijo todo está terminado para vivir dominados por algo o por alguien. Él no pudo haber dicho, yo tengo control sobre la muerte, tengo control sobre la vida, tengo control sobre la culpabilidad, tengo control sobre esto, y que todos los días estemos dominados por algo o por alguien. Tremendo, ¿verdad? Pero quiero que sepan una cosa, que en medio de que todos los días tú y yo le permitamos a algo o a alguien que domine nuestras vidas, porque es la realidad donde tú y yo vivimos, ¿verdad? Hay algo que le entregamos el control. Hay una esposa o un esposo, hay unos hijos, hay unas circunstancias, hay un mal genio, hay una gritería. Hay algo que a diario le entregamos el control. Hay una cosa que pueden estar seguros, que nada de eso tiene el poder de detener la buena obra que Dios comenzó en ti y que va a terminar. Amén. Porque esos son los sueños de Dios y los sueños de Dios siempre, absolutamente siempre se cumplen. Así que, sabiendo eso, lo que tú puedes también saber es lo siguiente, que en tus manos sí está la decisión de contribuir
o de detener. En tus manos sí está la decisión de colaborar con los sueños de Dios para tu vida o simplemente de ser un obstáculo a los sueños de Dios para tu vida. Eso sí tienes en tus manos. Tú puedes ser una persona que colabora a diario sabiendo que Dios ya te ha dado el poder para poder sobrellevar y sobrepasar todas estas cosas. Entonces, o tú actúas como una persona que vas a actuar como una persona que colabora con los sueños de Dios o una persona que se pone como un obstáculo y resiste los sueños de Dios. Pero piensa lo siguiente, si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente, y si sabes que recibiste el poder de Dios a través del Espíritu Santo, Cristo vive en el creyente, el Espíritu Santo vive en el creyente y el mismo poder está en ti. Entonces, si tú crees que Jesús pagó por tus pecados en la cruz, y decimos amén. Y si crees que Jesús fue resucitado entre los muertos y decimos amén, ¿cómo no vamos entonces a creer que Jesús tiene el poder de transformarnos y quitarnos todo ese dominio y esas porquerías que expresamos a diario? Es como que suficiente para pagar mis pecados, suficientes para resucitarme, pero imposible para transformarme en la vida diaria. Eso no puede ser, no tiene sentido. Y por eso Pablo hoy nos anima, dice: hermanos, estén seguros que la buena obra que Dios comenzó en ti, Él la va a terminar. Entonces esa debe ser la actitud tuya y mía todos los días. Yo sé que muchos nos ponemos frente al espejo en las mañanas y para ver qué tan hermosos somos y todo lo demás y esto. Pero lo mejor que podemos hacer frente al espejo es decir lo siguiente: yo sé, Señor, que hoy vas a terminar algo más en mi vida que ya comenzaste. Hoy vas a poner un ladrillo en mi vida que me hace falta y vas a terminar la obra. Hoy, Señor, yo sé que vas a poner una baldosa, una ventana, una teja en mi vida, en la construcción de este ser que estás haciendo, de esta nueva criatura que estás haciendo de mí. Yo sé que la vas a hacer y la vas a poner en mi vida. Esa es la actitud con que tú y yo debemos levantarnos cada mañana. Porque nuestra actitud no puede ser la de tener una mentalidad de víctima, sino de victoria. Muchos se levantan con una mentalidad diariamente de víctima. Pobre yo, es que yo fui violada, es que yo fui abusado, es que yo no tengo, es que yo no soy soltera, es que soy soltera. Dice Dios: hermana, hermano, yo te he dado la victoria, tienes la victoria. Tu pasado me pertenece, pero tu futuro está en victoria. Porque eso es el poder que yo te he dado. Y es no tener esa actitud de justificar dónde estás, de alimentar y justificar tu condición, de justificar y alimentar tus depresiones, de alimentar y justificar tus adicciones, tus depresiones, tus ansiedades, tu negatividad, tus malas palabras, tus groserías con tu esposa. Diariamente las alimentamos y Dios dice: no las alimentemos, porque al alimentar todo eso te estás dando permiso, escuchen bien, te estás dando permiso de quedarte igual. Tú te das permiso de quedarte igual cuando Dios dice: yo voy avanzando a ser una nueva criatura de ti, pero tú con todas tus excusas, con todas tus ansiedades, con todas las cosas, dices: es que yo no puedo, Señor. Dios dice que yo soy el que estoy haciendo la buena obra en ti. Así que ¿cuál debe ser nuestra actitud en la mañana frente a ese mismo espejo? Es: Señor, yo sé que soy un hijo de Dios. Señor, yo sé que soy redimido. Señor, yo sé que soy perdonado. Señor, yo sé que soy libre de toda culpa, de toda ansiedad. Señor, yo sé que soy una nueva criatura. Yo sé que soy hijo del Rey. Yo sé que soy un ciudadano del cielo. Yo sé que tengo una identidad en Cristo, que Cristo vive en mí y que el Espíritu Santo me dice: echa para adelante. Mientras que el mundo quiere echarte para atrás. Si ese eres tú, que tu vida internamente y externamente como creyente comunique que quieres avanzar, que quieres ser diferente, que no quieres ser el mismo de ayer, que no quieres ser la misma persona gritona de ayer, grosero de ayer, depresivo de ayer, no quieres ser, porque tienes en ti todo el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿por qué andamos con una vida como si estuviese muerta en nuestro pasado, con nuestras cosas que nos detienen y que no nos permiten a nosotros avanzar? Mírenlo de esta manera. Cuando usted juega un juego de cartas, recibimos las cartas y muchas veces nos ha pasado que recibimos un juego malísimo y decimos: uy, qué juego tan pésimo, con esto nadie gana, ¿verdad? Se ríen porque es verdad. El punto es que el juego, tarde que temprano, termina.
Cualquier juego de cartas, dominó que usted haga, tarde que temprano usted termina jugando el juego con las buenas cartas o las malas cartas. Y muchas veces gana y muchas veces pierde. Hoy Dios está diciendo, hijo mío, el juego de cartas que comencé con tu vida va a terminar. Tarde que temprano yo lo voy a terminar. Las cartas que tienes en tus manos, yo las he permitido o las he causado. Así que juega el mejor juego de tu vida, porque cuando tú juegas, estás jugando para darme gloria y estás ayudando a que yo cumpla mis sueños en tu vida. Yo me encargo de lo demás. Tú juega como si fuera el último juego de tu vida, y lo es. Porque aquí jugamos 20, 30 años, 40 años, el último juego de nuestra vida para después disfrutar de la eternidad. Es cuando Dios nos da la oportunidad de aplicar el poder de resurrección en nuestras vidas. Amén. Así que, ¿qué nos llevamos hoy? Hoy nos llevamos la oportunidad de empezar a marcar la diferencia en nuestras vidas. Hoy nos llevamos que tenemos en nuestras manos la capacidad de marcar una diferencia en nuestro matrimonio. Tenemos la capacidad de marcar una diferencia con nuestros hijos, de marcar una diferencia en el sitio donde trabajamos, de marcar una diferencia en la iglesia, de marcar una diferencia en la comunidad. Hay una diferencia que Dios quiere marcar a través de tu vida porque Él tiene una obra que te ha encargado y la está haciendo a través de tus manos, y Él dice que la va a terminar, y Él solamente quiere que tú te comprometas a colaborar con Él y no a resistir lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Si aquí hay alguna persona que viene como invitado, si hay una persona que nos está viendo a través de las redes sociales que todavía no ha tomado el paso de entregarle sus pecados a Jesús. Quizás una de las cosas que podemos comenzar reconociendo, como lo hemos visto hasta ahora, es reconocer que Jesús cumplió los sueños de Dios. Podemos reconocer que Dios habilitó la ofrenda, el sacrificio de Jesús en la cruz, y la recibió plenamente y la agradeció plenamente y la aprobó, resucitando a Jesús de entre los muertos. ¿Qué significa para una persona que nunca ha tomado un paso de entregarle sus pecados a Jesús? Significa que hay que comenzar por reconocer que eres un pecador. Reconocer que eres un pecador, porque Jesús vino a salvar a los que reconocen que son pecadores. Y si aceptas el intercambio, si le entregas tus pecados a Jesús y reconoces que tú eres un pecador, Él va a hacer algo maravilloso en tu vida. Él va a poner una estampilla, un sello invisible sobre tu corazón que dice Tetelestai, pagado por completo. Nunca jamás serás condenado ni serás acusado de culpabilidad por tus pecados. Quiero que inclinen los rostros, cierren los ojos. ¿Quiénes de los que estamos aquí se consideran que son pecadores? Levanten la mano. La mitad son pecadores, los otros no sé qué son, pero todos somos pecadores. Pueden bajar sus manos. Pero si aquí hay alguna persona que nunca le ha entregado sus pecados, que quizás puede sentir pena por sus pecados, déjame decirte, amigo, que no hay pecado que Dios no conozca ya, y no hay pecado que Dios no quiera perdonarte ya, porque Él murió ya por ese pecado. La cuestión es si tú haces la transacción de entregarlo y reconocer que eres pecador. Así que yo te animo a ti que estás desde tu casa, desde tu carro, en la comodidad de algún lugar viendo este video, de que hoy es el día donde tú puedas entregarle tus pecados a Jesús y reconocerlo como Salvador. Si ese es tu deseo, yo te animo a que hagas la siguiente oración desde la silla donde estás o desde tu casa en la privacidad de tu hogar. Y esta es la oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Acepto que tú moriste para pagar por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Que a partir de ahora soy eternamente perdonado, de que nunca jamás seré condenado. Gracias por ese regalo de salvación. Yo oro esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Si tú oraste eso, si alguien aquí oró eso, si alguien lo hizo desde casa, quiero que sepan de que en los cielos, a nivel de todo el mundo, hoy que estamos celebrando el Día de Resurrección, hay fiesta,
porque uno más pasó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Así que démosle un aplauso a esa persona y demos la bienvenida. Iglesia, los amos. Nos vemos el próximo domingo.